Muy buenas noches. Para los que están siguiendo la señal en vivo, disculpas por el atraso en la transmisión, es absolutamente responsabilidad mía, dado que hoy día me trasladé de ciudad y hubo una desconfiguración en lo que eran las posibilidades para conectarse. Así es que a los que siguen la transmisión, pero sobre todo a Jaime, que ha tenido la paciencia de esperarnos y de estar aquí disponible para esta conversación. Jaime Herrera, del grupo Calfú, que lo vamos a conocer en esta entrevista de hoy. Jaime Herrera, voy a contar el conocimiento personal que tengo yo de la obra de Jaime. En principio, conocí al grupo Calfú por la cantata que realizaron hace algunos años en Peñalolén. Una preciosa cantata en Mapudungún. Ya, Jaime, no nos conocemos personalmente, sin embargo, yo le cuento a Jaime que estuvimos vinculados en promover la figura de Licura Chihuahilaf al Premio Nacional de Literatura. Yo me comprometí también con esa campaña y sin duda el trabajo que hizo Jaime junto al grupo Calfú en musicalizar parte de la obra poética de Licura sustentó también la promoción para difundir la obra de Licura. Jaime es un músico multiinstrumentista que lo vamos a ir conociendo ahora mediante la entrevista. Bueno, que no solo tiene el mérito de esta gran cantata en Mapudungún, sino que también tiene un trabajo ya de grabación publicado con el grupo Calfú de preciosos poemas de Licura Chihuahilaf, con una musicalización muy característica de lo que es la factura musical de Jaime, pero que a la vez, como vamos a ir conociendo, reunió, ahí nos contará también cómo logró hacer eso, a una gran cantidad de músicos chilenos que se comprometieron con este trabajo de Calfú. Jaime, te doy la bienvenida a este coloquio de conversación, de filosofía, de música, de poesía, que va desde la reflexión al sonido que palpita, y que hoy hacemos desde la Casa de los 10. Patricio, no sé si nos puedes colocar, antes de darle la palabra a Jaime, una introducción musical que Jaime nos facilitó, pero que también está disponible en la web, ¿no? Sí, no hay problema. Aquí lo voy a compartir. Un segundo que me equivoqué de pantalla. Está aquí. ¿Se escuchaba y se veía bien? ¿Sí? ¿Se ve bien? Ya, ahí sí. Voy de nuevo. Para que las aguas recuerden su canto, grita en el corazón la sangre, grita, llamando el cauce de su viejo caudaloso río. Para que las aguas recuerden
la ciudad soy un estero apenas, he reducido y en silencio muere, pero alguien dentro de mi caminar, eres la estación del regreso, pues he vuelto, dice, brillando, como el sol naciente, he vencido la celada. Eres la estación del regreso, pues he vuelto, dice, brillando, como el sol naciente, he vencido la celada. Feichi Puko, tu culpa tu fiel Piuk meuta, Turariuka, Moshimeu. Negros perros cruzan la ventana, y en la ciudad soy un estero apenas, he reducido y en silencio muere, pero alguien dentro de mi caminar, eres la estación del regreso, pues he vuelto, dice, brillando, como el sol naciente, he vencido la celada. Eres la estación del regreso, pues he vuelto, dice, brillando, como el sol naciente, he vencido la celada. Como el sol naciente, he vencido la celada. Muchas gracias, Patricio, por esta presentación. Jaime, yo sé que es difícil que tú quieras que se abra un diálogo tal vez independiente de lo que es Calfú, pero a mí me gustaría, antes de entrar a hablar de Calfú, a hablar de ti. Y para eso me gustaría hacer como una conversa que tuviera que ver antes de tu formación musical con tus recuerdos más cotidianos de la música, como qué sonoridades son las que tú recuerdas como de la niñez más prístina tal vez, o del seno familiar, qué música era la que se oía en tu entorno. Muy bienvenido, Jaime, y disculpa nuevamente, ¿no? Todo bien, Alex. Muchas gracias por la invitación. Estoy contento, me gusta conversar a mí. Encuentro que es fundamental. Como dice Licura, conversar es subversivo, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Bueno, tengo muchísima información yo, desde niño, puesto que mi madre era profesora de música, amante de la música, del piano y del canto. Y entonces, antes de casarse incluso ella, antes que naciéramos nosotros, sus hijos, ella se compró un piano. Entonces yo llegué a la vida con un piano en el living de mi casa. Lo cual encuentro que ha sido uno de los regalos más inconmensurables que puede tener un niño, me parece a mí, independiente de que uno se dedique a la música o no. Tener un piano en la casa, yo, debido a mi propia experiencia y también mi trabajo como profesor, me parece que es un elemento muy enriquecedor del alma y del cerebro también, ¿no? Tener un piano en una casa. Más que una guitarra, más que una flauta o un instrumento. El piano es tan didáctico y está ahí, es tan hermoso, que a mí me parece que, bueno, fui muy favorecido con esa imagen desde niño. Y entonces, claro, me contaba mi madre y mi familia en general que, claro, me hacían cantar a mí encima de ese piano.
cumpliendo 1 año de edad, ya me hacían cantar sobre el piano mi mamá y venían las visitas y era como el chiste de la guaguita que tenía que cantar ahí cualquier canción media balbuceada, ¿no? Entonces, claro, siempre estuvimos en contacto con la música, mis hermanos y yo. Tengo recuerdos muy hermosos a propósito de eso también. Hay un cierto enlace inevitable con la música popular también, y el canto lírico de mi madre. Entonces hay una riqueza ahí bastante potente, poderosa, que la guardo y la conservo muy felizmente, ¿no? Y en el transcurso de la niñez fue inevitable empezar a incurrir en el piano, incipientemente algún estudio, que la verdad es que nunca fui muy metódico para eso en mi niñez, teniendo a la gran profesora ahí mismo, a mi lado, digamos, algunos intentos de aprender en forma un poco más ortodoxa el piano. Sin embargo, en un determinado momento empecé con la música popular directamente, y ya entrando recién a la adolescencia, con toda esta mochila sonora, digamos, de música popular y no popular también, fue inevitable incurrir en la interpretación musical. Entonces, inmediatamente estando en los colegios donde estuve, siempre hubo una actividad musical en la cual siempre me atreví a hacerlo, me sentía cómodo ahí interpretando, cantando, ¿no? Y formación de grupos con amigos. Fue rico, hasta que justamente, y considerando la situación social en la que vivíamos, yo nací en 1964, en consecuencia de haber tenido 8 o 9 años para el golpe de Estado, y entonces toda esta nebulosa cultural en la cual nos criamos, evidentemente tuvo injerencia en el desarrollo cultural y musical nuestro. Y hablando de mí propiamente tal, evidentemente cualquier alcance o cualquier intento de adquirir, interiorizarme en la música latinoamericana, por ejemplo, fue muy difícil. Y entonces, pese a aquello, incurrimos en hacer grupos musicales siempre, y fue inevitable ir a estudiar música entonces una vez salido del colegio, ¿no? Primero estudié construcción civil yo, simplemente por una cuestión de ignorancia. En ese tiempo la información era muy escueta en términos generales, y entonces si tú no veías el Mercurio, dónde había en qué carrera y cuál y qué cosa estudiar, no había un acceso así como tranquilo como para poder decidir, ¿no? Y con toda la presión de aquellos tiempos, no encontré pedagogía de música en la Universidad de Chile como yo quería. Después con el tiempo me enteré que justamente habían sacado el pedagógico de la Chile, justo el año en que yo me correspondía entrar a la universidad. Entonces no lo encontré en ningún lado. Me fui a estudiar construcción civil simplemente qué sé yo, por una tincada, porque siempre me gustó dibujar y pensé en el dibujo técnico, qué sé yo. Bueno, ahí estuve 2 años hasta que me enteré que el pedagógico sí existía todavía, y me fui para allá a estudiar. Y entonces, así como a modo de concluir, si tengo alguna sensación de mi adolescencia, de mi infancia al respecto de los colores de la música en general, es algo muy feliz. Si hay algo feliz en mi infancia es eso, ¿no? Los recuerdos sonoros, la actividad musical. Hay una cosa particularmente que a mí me ocurrió en términos de sensibilidad, y cada vez que me acuerdo, después de muchos años, porque tiene que haber pasado cuando yo estaba como en segundo básico, en tercero básico, no sé, por ahí. Estudiaba en un colegio de curas acá en el puerto de San Antonio, que es donde vivo, ¿no? Y en esos tiempos, bueno, qué sé yo, por la ausencia de algún profesor o algo, nos llevaron a un salón grande, abajo en el primer piso del edificio antiguo, y pusieron unos parlantes que nunca había visto, unos parlantes tan grandes, pero no tienen que haber sido tan grandes. Simplemente a mí me admiró nomás porque de haber tenido una radio así pequeña en la casa. Entonces ver un par de parlantes, y pusieron en definitiva ellos un disco con la Sinfonía número 40 de Mozart. Y me pareció tan
no sé cómo bien describirlo, pero honestamente me acuerdo y me emociona la situación. El envolvimiento que provocó en mí esa sensación sonora, esa música sin considerarla, sin tener la capacidad de analizarla, digamos, solamente la sensación de esa sonoridad a mí me conmovió hasta el día de hoy. Cada vez que escucho la Sinfónica 40 me provoca. Entonces, bueno, ahí está el punto neurálgico de la historia, del quehacer de la música en sí misma, que es justamente la posibilidad de transmitir y de compartir emoción, ¿no? Que es el motor fundamental de la vida humana, según yo creo. Jaime, esto transcurre entonces siempre en San Antonio, lo que nos has relatado hasta el momento. En el puerto de San Antonio, que yo justamente ahora, después de deambular fuera de Chile también, y en Santiago y qué sé yo, volví hace 3 años solamente a vivir a San Antonio, donde me crié yo y viví toda mi infancia y mi adolescencia, digamos, hasta como los 17 años. Y ya en torno a la música que se oía en el hogar, por lo que me dices, tu mamá había sido formada como en el rigor de la música más de arte, más Sí, claro. clásica, pero ¿qué otra influencia recuerdas tú de la música, aparte de la clásica, considerándola también de tu mamá? Hay harta información, tengo harta información ahí. Yo la verdad es que me siento cómodo hablando, te agradezco de nuevo la invitación porque normalmente no es usual que uno haga esa rememoranza y trate de volver a esos momentos, ¿no? Y entonces, claro, tú que me invitas ahora con esta pregunta, se me vienen un montón de sensaciones y mucha información que a veces uno no revisa siquiera. Sí, escuchábamos discos, yo me acuerdo patentemente porque tengo atisbos de momentos muy significativos de escuchar, siendo muy niño, supongo que 5 años, de haber escuchado un disco de Palmenia Pizarro que había en la casa de mi mamá. Un vinilo, y lo ponían y me parecía hermoso, hermoso. Estoy contándolo y me doy cuenta de la sensibilidad, de la cantidad de sensaciones que provocó siempre la música en mí. Porque yo me dediqué todo el tiempo a hacer clases o a tocar, y qué sé yo, a dirigir alguna orquesta, pero entonces es como algo súper natural y uno va y funciona y qué sé yo, y se emociona, por supuesto, pero sin embargo es como analizarlo y sentirlo realmente, recuperar esa memoria sensorial, digamos, a mí me da mucho placer. Escuchando eso, y mi hermano mayor, Manuel, todos fuimos bien melómanos, pero dentro de los melómanos, él fue el más siempre. Y coleccionó música, y coleccionó discos, y habían circunstancias muy paupérrimas en ese tiempo en términos de acceso a la radiofonía, a la televisión, ni hablar, ¿no? Y entonces él se iba hacia unos cerros acá cerca de San Antonio, con una radio pequeña y con un alambre, tratando de escuchar alguna radio, normalmente, y en algún momento la radio Galaxia, no sé, la Infinita, la radio Concierto, tal vez, no me acuerdo bien nombre, pero el asunto era poder tener acceso a escuchar música, y fue así como él fue interiorizándose fundamentalmente, bueno, de toda la música, pero fundamentalmente del rock, del buen rock que me sigue gustando a mí, ¿no? Porque yo, claro, de la mano de él conocí a los típicos, por supuesto, Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, pero también a Grand Funk, y qué sé yo, una música así como muy, muy, muy poderosa en términos interpretativos y de reacción, ¿no? Entonces mucho rock en la adolescencia, hasta que en un momento determinado, inevitablemente, intentamos hacer un grupo rock, y tratar de tocar Escalera al Cielo, o una emulación a esa gran obra, digamos. Y fue tan infructuoso porque no teníamos instrumentos. Entonces conseguir una guitarra eléctrica por ahí era imposible, no existía, no había posibilidad alguna. Menos la precariedad, digamos, y en que siempre, digamos, en mi casa, sin ser extremadamente pobres, pero en esos tiempos éramos todos muy pobres, ¿no? El país era pobre. Entonces mi papá y mi mamá, con la sabiduría de ellos, tomaron un día un viaje a Santiago, fueron y compraron un bombo,
y una flauta dulce. Para eso alcanzaba, digamos. ¿Cachai? Entonces dimos un vuelco muy inteligente y considerando las circunstancias, resiliencia se llama ahora eso, ¿no? Y entonces, bueno, dejamos el rock para escucharlo y vimos qué podíamos hacer con un bombo y una flauta, ¿no? Y fue así como conocimos, así como muy escuetamente a los Jaivas, con algún cassette, algún disco, algún vinilo, empezaron a llegar. Cuando uno se interesa en algo, inevitablemente empieza a encontrar camino, ¿no? Eso ocurre antes y ahora. Y entonces fue así como conocimos también algún cassette muy, muy, muy mal grabado de Inti Illimani y nos conmovió una canción que se llamaba y se llama La Exiliada del Sur, ¿no? Tratando de escribir la letra, entendiendo los acordes, qué armonía, los instrumentos que habían. Nos apareció un charango y empezamos a buscar un charango por cielo, mar y tierra, no había ninguno en la provincia de San Antonio, con 150.000 habitantes, no había un charango, menos no habían zampoña, entonces, qué sé yo, por ahí era, de todas maneras, no podíamos hacer nosotros una guitarra eléctrica ni una batería, pero sí podíamos hacer una zampoña, y entonces fue que así nos involucramos, ¿no? en términos de la música latinoamericana, paupérrimo en el sentido de que era muy difícil conseguir información, saber, porque incluso estaba como prohibido eso, pero de la mano de aquello fue inevitable enterarse de lo que estaba pasando en Chile, ¿no? Porque igualmente yo creo que de alguna manera con la restricción de la dictadura, la restricción informativa, ¿no? Todos los pueblos en Chile éramos una especie de islas, una especie de burbujas que sabíamos lo que ocurría ahí en la esquina nomás. No teníamos idea de lo que estaba pasando en el mundo, o si es que teníamos alguna información por algunas noticias, digamos, muy sectarias, podíamos saber lo que ellos querían que supiéramos, y era muy... Entonces, claro, el intermedio de la música, y hablando un poco de la vida también a propósito de eso, porque va todo mezclado, ¿no? Es evidente que la música te abre un espacio, literal, ¿no? Te abre un espacio de sensaciones, y de cuestiones coloquiales también, pero no, claro, nos empezamos a enterar de que efectivamente estábamos viviendo en una dictadura militar, con los sucesos previos, que no tuvimos información, pero sin embargo estaba ahí. Y hubo una inquietud, ¿no? Hubo una inquietud que a propósito del contacto con la música empezamos a adquirir, ¿no? Conocimiento e inquietud por dónde y cómo estábamos viviendo, qué nos estábamos perdiendo, digamos. ¿Cachai? Es como, claro, porque en una cuestión restrictiva uno se pierde y empieza como a caminar como caballo de feria, pobrecitos los caballos ahí, ¿no? Entonces, con esa información nomás, sin tener esta amplitud que la vida ofrece, ¿no? Retomando lo que dices, en varias entrevistas surgió esto de que el escuchar música como que constituye un rito, ¿no? Como que yo recuerdo, por ejemplo, alguna fiesta, de las típicas fiestas en Navidad, o bailando con los vinilos, un rock and roll con mi papá, y era el disco que él escuchaba y que para él tenía una solemnidad escucharlo y que lo compartía con nosotros y nos hacía bailar rock and roll. Después uno tuvo una juventud y se juntaba con los amigos y compartía los cassettes, ¿no? Esos cassettes pirateados, como recién nos contaste tu recién experiencia. Algunos se convertían en un tesoro para uno. Tan Exacto. delicado y guardarlo y que por favor no se fuera a enredar en ningún lado porque no había opción de recuperarlo, qué sé yo, ¿no? Sí, es lindo eso también. Y ahí cuando ya empiezas tú como a elegir la música que escuchar, qué influencias, no solo que elegiste en ese momento, sino que de alguna manera tú puedes reconocer en tu trayectoria que han marcado como influencia en tu universo musical. Claro, yo puedo recapitular un poco eso en función de algo puntual. El Calfu, este grupo musical que conformamos, tiene la inevitable consecuencia de toda esa mochila de músicas, digamos, que uno empieza mochila en el buen sentido, ¿no? Este cúmulo de conocimientos, sensaciones, en memoria auditiva, ¿no? Si bien es cierto, la música latinoamericana y el rock también de la mano a eso, que son cosas diferentes aparentemente, pero igualmente tienen... inevitablemente al entrar al pedagógico,
me inmiscuí en la música con sentido y razón, dijo Víctor Jara, ¿no? Eh, los textos, yo me maravillé con Inti Illimani, con Patricio Mans, con los Quilapayún, me maravillé tanto así que me perdí la música pop de ese tiempo. Entre una cuestión de prejuicios también por ahí, porque estar en el pedagógico, estudiando dentro del humo de la lacrimógena eternamente, me hacía inviable poder involucrarme en algo que no tuviera que ver con eso, con esa pelea, digamos, puntual de, de, de la sociedad, ¿no? Que era inevitable involucrarse, digamos. Eh, y entonces me perdí mucho de la música pop. Yo tenía un prejuicio enorme, más que un prejuicio de desconocimiento, siquiera de Los Prisioneros, de Soda Stereo, de Los Enanos Verdes, y todas esas músicas que hubo en ese tiempo. Estoy hablando del, no sé, pensando en el año 86, 88, y estaba súper ensimismado con la maravillosa musicalidad y el texto poético de Patricio Mans. eh, y claro, la rememoranza de Gabriela Mistral, o sea, de Violeta Parra, y que eran como los precursores de este tipo de música, de la nueva canción chilena, ¿no? De la cual yo estaba bastante, muy involucrado, ensimismado, y estaba muy agradecido de conocerla. Eh, la sonoridad del Quilapayún, las hermosas melodías de Inti Illimani, me sobrecogieron enormemente y no me dio tiempo para otra cosa en términos de música popular. No me di el tiempo de otra cosa, me quedé ahí impregnado mucho tiempo, casi todo el tiempo del pedagógico. Y bueno, de la mano ahí yo tuve la suerte de tener como profesor a Alfonso Letelier, uno de los más grandes músicos de la historia de Chile, y él nos llevaba de la mano a audicionar mucha música preciosa, contemporánea y no, y entonces había ahí todo un planeta también que yo agradezco enormemente, porque es como, claro, cuando uno se enmarca en una sola cosa determinada, siempre me quedó la sensación de que te estás perdiendo otras. Entonces, claro, esa posibilidad de no embarcarse solamente en un tipo de barco en términos generales y en términos de la vida, lo digo, pero la música es muy didáctica como para poder ejemplificar. Me siento muy favorecido con esa intención de poder abarcar lo más posible, porque hay mucha información en el mundo de la música, que no dan ganas de perderse, y si uno se la pierde, como todo el conocimiento, es menos feliz, digamos, definitivamente. Así que, claro, eso es fundamentalmente lo que me ocurrió en esos tiempos, en términos de sensaciones y en qué música me embarqué a escuchar e incluso a interpretar, ¿no? De la mano, entre la música clásica y la música latinoamericana, fundamentalmente de esto que te hablo, ¿no? Se cayó tu transmisión, estoy solo en la vida. Yo aún estoy aquí, pero Alex debe tener algún problema técnico con su conexión. Perfecto. Así Tal que vez podríamos ver un video mientras tanto de los otros que me pidió. sí, no hay problema. Yo lo comparto. Voy a colocar este otro. Voy a compartir aquí. ¿Se escucha o no? No. No. A ver, voy a probarlo de nuevo. ¿Hay algún problema con el audio?
hacer. Se está diciendo mi espíritu con tu amor infinito. Cada día soñando, expandiéndose en la finitud intranquila. Cada día soñando, expandiéndose en la finitud intranquila. De mi corazón, 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 de mi corazón. Que si me empujo en tu fuga, uno chiquero me pulele, rochifina botella, que noche se va a Alex todavía se está tratando de conectar, pero me dijo que avanzáramos por mientras en que nos contaras un poco de tu relación con tu formación en el pedagógico. Perfecto. Les cuento entonces. Tú me dices, ¿sí? Sí, vamos. Bueno, el pedagógico fue una experiencia maravillosa, tanto así que puedo avanzar en el tiempo a la hora de que mis hijos, que la mayoría del CALFO son ellos, ¿no? A la hora de pensar en qué estudiar, que cada uno tuviera la libertad de estudiar. Pablo quería estudiar filosofía, inicialmente la Cata quería estudiar trabajo social, el Nicolás, estoy nombrando a mis hijos, ¿no? Que forman parte del CALFO. Nicolás quería estudiar psicología, así eran como los atisbos iniciales pero al final terminaron decidiendo estudiar música, pedagogía igual que yo, los tres. No es menor, no deja de ser curioso, digamos, me parece. Puede parecer obvio, pero no lo es tanto, que los tres hijos estudien pedagogía en música. Lo único que pude decir en ese momento, pese a la precariedad en la que se encuentran los profesores en general en este país, es decir, va a ser un momento muy feliz el tiempo en que estén estudiando en el pedagógico. Van a ser 5 años muy lindos de experiencia humana y estar en torno a la sonoridad de la música, 5 años de tu vida estudiando y con el ambiente hermoso que se crea en el pedagógico, en las escuelas de música en general, donde los pasillos están siempre repletos de sonidos, gente estudiando en las salas. Es un momento muy
hermoso que yo tengo como muy bien guardado en un recuerdo muy agradable, muy bello, ¿no? Mi estadía en el pedagógico, con toda la dificultad que en mi tiempo particularmente ocurrió, porque estamos hablando de que yo estudié justamente en los años más críticos de la lucha social contra la dictadura, ¿no? Esto quiere decir 84, 85, 86, 87 y 88 directamente. Fue harto, fue duro, digamos, poder estudiar en ese contexto, sin embargo muy enriquecedor en todo el sentido. Y si me ataño fundamentalmente a la relación musical, fue justamente como ocurre en las escuelas de música. Nos podemos imaginar los pasillos llenos de músicos, los pastos centrales del pedagógico, los pastos todos con gente cantando, estudiando, coros, pequeños cuartetos, instrumentación, qué sé yo. Hay una onda muy gratificante, muy elevada en términos de sensaciones también, fuera de la contingencia, que también en esos años le añade un ingrediente muy poderoso a la sensibilidad de cada uno de los que tuvimos que vivir esos tiempos, digamos. No, es inevitable para mí, aparte de pensar en esta riqueza melódica, en esta riqueza y este arcoíris de colores perpetuo, digamos, en estos años que estuve en el pedagógico, es inevitable asociarlo a la contingencia en la cual estábamos inmersos. Inevitable, digamos, porque era absolutamente inevitable. O sea, tener que arrancar y con un piano tratar de tapar la puerta para que no nos pegaran, era algo, qué sé yo, tragicómico, digamos. Con los mismos instrumentos. Te transmitía la pregunta sobre el pedagógico, porque a mí me ha parecido que tú haces un gesto en tu presentación biográfica, y tal vez ahí ya también dando paso a lo que te voy a preguntar sobre Calfún en un rato más, en que la música también ha sido para ti una experiencia no solo en que te formaste, sino que en la que tú disfrutas o tú asumes también una función formadora con la música. Sí, yo siempre, a propósito de la pedagogía, aludo a esto con mis alumnos. A mí me gusta tanto la música que decido ser profesor para poder compartir esta felicidad, ¿no? Esa es la pega, ese es el anuncio, digamos. Ahora, entiendo que, si no todos, la mayoría de los profesores pensamos de esa forma, ¿no? Me gusta tanto la biología, la encuentro tan fascinante que decido compartir esto con otros niños para que también puedan disfrutar de esta alegría de conocer tanto así, ¿no? Entonces, claro, la música, sin ser un virtuoso, sin ser un eximio músico, y lejos de serlo, me acomoda muchísimo porque siempre estuve vinculado a ella, y entonces y por lo tanto fue inevitable ser profesor para mí, fue inevitable, digamos, no era como algo que era obvio que tenía que ocurrir, ¿no? Y después siempre, claro, en un principio, no sé si a todos los profes les pasará, nunca lo he conversado, ¿no? Puede llegar a ser curioso, tenía mucho pudor de ser capaz de poder conversar con niños y poder transmitir y tener la capacidad de convencerlo de que la música es linda. Y entonces me costó mucho en un principio ser profesor, hasta que en algún momento hice un clic y empecé a acordarme cuando yo fui alumno, y ahí hubo un vuelco para mí en la forma de poder dialogar y convencer, ¿no? Me imaginé yo sentado allá de vuelta, y que no me gustaba de mis profesores y que sí. Y entonces de esa forma, poniéndome en el lugar del alumno o de la alumna, pude estar como enseñándome a mí, de 15 años, ¿no? Así que en términos generales ha sido lindo, siempre una experiencia enriquecedora ser profe, ¿no? Cuesta aprender el oficio en un principio, a mí por lo menos no se me hizo fácil, fue un poco traumante los 2 primeros años, qué sé yo,
fue difícil y creo que a mis hijos también le ha pasado un poco lo mismo. Deduzco que puede ocurrir en general. Hay una suerte de decepción a lo mejor con la gente que sale de pedagogía y se enfrenta a la realidad, porque la realidad de las escuelas, por suerte ahora yo hago clase todavía en un colegio municipal y me encanta mucho más porque es como, ahí está la papa, ¿no? Siempre hice clase en colegios particulares, donde todo es mucho más cómodo, mucho más cómodo en términos de recursos, ¿no? Sin embargo, la riqueza generacionales en los colegios públicos es abrumadora para mí, me gusta mucho. Y si bien es cierto, siempre hice clase, no sé si me estoy yendo por otro lado, pero estoy contando un poco mi experiencia pedagogística, ¿no? Si bien es cierto, siempre hice o habitualmente hice clase en cursos de enseñanza media durante, no sé, más de 15 años. Justamente ahora me encuentro en una enriquecedora circunstancia en donde hago clases a niños de primero básico a octavo básico, de primero básico. Entonces es como muy curioso pararse delante de niños. Entonces me costó un poquito el encaje ahí, porque en los años anteriores justamente donde tuve la suerte de compartir en un colegio en Melipilla, con muchos niños, que era un colegio que tenía 2000 alumnos, por lo tanto todo era grande, y como yo nunca he querido, no me surge en forma natural elegir niños que quieran, o sea, que tengan más capacidad que otros, sino que todo aquel que quiera que venga, tenía un coro de 400 niños. Entonces era una muralla de jóvenes cantando a la vez, que es muy conmovedor esa circunstancia. Pero sin embargo había una pega muy grande ahí, en el término de que uno tiene que tener la capacidad de convencer. Y claro, y puede ser cliché o no, pero no hay otra forma que ser honesto para poder convencer, porque uno cuando es niño, y a propósito de lo que te cuento de que cuando empecé me di cuenta que ser profesor es ponerse en el lugar del otro, digamos, o imaginarse uno de 12 años, asume inevitablemente un respeto que es fundamental, respeto, pero también honestidad, porque uno en los tiempos. Después me parece que puede incluso perder un poco la capacidad, ¿no? En la niñez y en la adolescencia uno es muy agudo en la percepción del otro, más que adulto ya, porque ya después uno se pone, no sé, es como que descuida un poco eso, ¿no? Pero en esta masa de gente, tanto así en los colegios, como suele ocurrir, y claro, hay una actitud inevitable, sensorial, de percibir al otro si está mintiendo o no, así como decirlo directamente, ¿no? Si está imponiendo o está proponiendo, etc. Y entonces así, a mí siempre me preguntaban cómo es que puedo manejar un grupo tan grande, porque habían 80 niños en la Orquesta Sinfónica Juvenil y 360 niños en el coro. O sea, más de 400 jóvenes a un ensayo un día sábado, que nadie estaba obligado a ir, pero nadie faltaba, ¿no? ¿Cómo es que yo pudiera entrar y pedirle silencio y todos se callaran? Y yo no es que tenga una fórmula, ni tampoco una respuesta frente a eso, pero ocurría. Ocurría en forma muy natural. Era como estar haciéndole clase a 10 niños, pero habían 450. Y entonces, cuando hice la cantata, cuando surgió esta maravillosa, que se me abrió ahí todos los chakras, cuando vi este libro, donde estaba el Licurachi Guaylav comprometido en esta edición que implicaba traducción de poetas chilenos al Mapudungún. Lo digo así bien fragmentado porque yo lo encuentro algo impresionante, este gesto, ¿no? Y fue inevitable componer música para eso, para fragmentos de ese ejercicio tan generoso, tan voluminoso también. O sea, yo tomo poesía que tiene que ver incluso con la cosmovisión del pueblo mapuche, pero hecha por chilenos,
y que no está premeditadamente dirigida a la cosmovisión del pueblo mapuche, pero es coincidente al momento de elegirlos, supongo yo, y llevarlos al lenguaje de la tierra, al Mapudungún. Han pasado 12 años desde ese encuentro con ese libro y todavía no paro de conmoverme de la generosidad de ese gesto, ¿ok? Y bueno, ocurrió que me topé con el libro y me puse el verano aquel debe decir el año 2010, 2011, a componer la música, estando en Melipilla, en un campo hermoso, en una parcela determinada, con el piano y qué sé yo. Fue una experiencia muy enriquecedora, muy agradable, muy cómoda. Y entonces llegar en marzo al colegio, proponer esta idea, que nadie sabía que siquiera que era el Mapudungún. ¿Qué es eso? Mi trabajo fue no tocar el piano, ni mostrar las melodías, ni hablar en Mapudungún, ni proponer la fonética, absolutamente nada. Mi trabajo durante un mes y medio solo fue conversar con los 400 niños que iban a estar involucrados, solo conversar durante un mes y medio, de tal manera de poder convencerlos de que esto que íbamos a hacer era algo maravilloso. Algo que estábamos, aparte de la cuestión musical, aparte de la cuestión poética, estábamos haciendo un ejercicio de recuperación de información y de identidad que nos ha sido negada durante tantos siglos. Ni hablar de los últimos tiempos, ¿no? Y entonces, ¿cómo podía yo decirle que ellos digan tu culpa fiel, quiñam, lepeyum, rayen, sin que les diera risa? Sin que les pareciera una broma, sin que se sintieran ridículos haciéndolo, o sin incurrir en molestar al más moreno del curso y decirle indio, en forma peyorativa, como siempre ocurrió en todos los colegios y en toda nuestra infancia, ¿no? Entonces, estuve un mes y medio hablando con ellos y convenciéndolos de que realmente lo que íbamos a hacer era muy significativo. Y fue así como al mes y medio después de conversar y requete conversar, pude sentarme al piano y se aprendieron de memoria la cantata Mapudungún, que es kilométrica en términos de fonética, de dicción, de texto. De aprenderse 10 canciones, aunque fueran en castellano, ya es un poco complejo para muchos niños, ¿no? Es complejo aprendértelas de memoria, digamos, porque último puede estar con una carpeta y qué sé yo, está. Pero ellos aprendieron de memoria las canciones así, en un tris. Fue impresionante. Entonces, yo todo esto te lo converso a propósito de mi circunstancia actual en los colegios donde estoy haciendo clase ahora, niños muy pequeños. Me pasó algo que me descolocó absolutamente. Esta necesidad de discurso honesto y en buena onda, de poder verse en la necesidad de convencer a jóvenes, ahora me pasaba, no ocurre en estas circunstancias de colegio, porque para los niños de educación básica, digamos hasta quinto o sexto básico, depende un poco, claro, todo es relativo, nada es absolutamente tal como lo digo, pero en términos generales, entra un profesor a la sala y es Dios. Sobre todo en las escuelas básicas, donde habitualmente son mujeres las profesoras, ¿no? Se ve a un viejo feo chascón, encima con el pelo largo, es algo como entre intimidante y de un respeto un poco que me descoloca a mí. Entonces yo venía acostumbrado durante tantos años con el discurso de convencer, ahora no era absolutamente necesario nada. Me causó rareza, porque yo entro a una sala de un segundo básico donde hay niños muy pequeños, niñas y niños muy pequeños, que son bebés. A mí me descoloca un poco eso, porque no tengo nada que decirles en términos de tratar de convencerlos de algo. Ellos, cualquier información, tienen una avidez tal, y también suma para mal el hecho de la educación tan conductista, que obliga a que los niños están ahí absolutamente frente a una autoridad, pero es más temor que gratitud. Y entonces el diálogo pedagógico es completamente distinto a lo que yo venía acostumbrado. Ahora me ocurre que yo tengo que distender en vez de provocar algunas normas para que podamos funcionar. Tengo que pedirle que se desordenen un poco, por favor.
¿Cachai? ¿No? Es loco porque son metodologías completamente distintas y situaciones completamente distintas entre la adolescencia y entre la niñez, digamos, de niños de 6 7 8 años, están en otras circunstancias. A mí siempre me conmueve una conversación que más de alguna vez tuvimos con Alicura a propósito de la situación de vida y de sensaciones que hay cuando uno cumple 9 años o alrededor de esa edad, ¿no? Hay una especie de limbo hermoso que tiene que ver donde que ya no eres un bebé, eres mucho más consciente de tu entorno, ¿ok? Pero tampoco eres un adolescente, donde estás en un momento muy mágico de tu vida, muy impresionantemente mágico. Y claro, a mí me conmovió esta conversación con Alicura, porque empecé a rememorar y efectivamente hay una edad muy hermosa. Pucha, todas las edades son hermosas de acuerdo a cómo uno pretenda vivirla, ¿no? Pero sin embargo hay algo especial, por no decir más hermoso. Está llena de fantasía, ¿no? De fantasía y claro, y a propósito de la sensación, del medio Y de ambiente. ilusión también. Ilusión, es maravilloso. Y entonces, claro, ahora estoy en términos pedagógicos haciendo clases justamente en ese planeta, digamos. Y es lindo, es muy lindo. Me siento muy agradecido de que las circunstancias me hayan dirigido justamente a este momento, a estar en estas circunstancias haciendo clases a ese sector, digamos. ¿Sí? Cuéntanos un poco más ahora para entrar con Calfú. Calfú nace de la mano de esta poesía. Calfú tiene algún inicio previo. ¿Cómo se van dando ahí la conformación? Cuéntanos quién es Calfú. Y después te hago otras preguntas sobre Calfú. Perfecto, Calfú nace, es algo súper puntual a propósito de la cantata Mapudungún. Ahora, como te cuento, la vocalista del Calfú es mi hija Catalina, el pianista y guitarrista es mi hijo Pablo, el baterista y percusionista es mi hijo Nicolás, y Diego Valdebenito, que es familia, somos familia en el fondo, ¿no? Diego Valdebenito estudiaba con los chicos y yo le hice clase también en el colegio donde hicimos la cantata Mapudungún. Empezó tocando violín y después yo le entregué, en realidad, Sálvate solo con el violonchelo, aprende, porque yo no tengo la capacidad, yo no soy chelista y no habían profesores de instrumentos. Entonces era yo solo contra el mundo, le explicaba un par de cosas a un niño, le pasaba el violín, llévatelo para la casa y juega. Entonces, bueno, digo, en esa circunstancia nos conocimos, por lo tanto llevamos muchísimos años juntos y somos familia, como te digo. Eso es Calfú en términos de la conformación humana que hay, ¿no? Y bueno, con ser mis hijos, siempre tocamos, que es lo mismo que me ocurrió a mí, fue por consecuencia, ¿no? Siempre hubo un piano en la casa, siempre hubo instrumentos en la casa, yo siempre estuve haciendo distintos tipos de música, y entonces a la hora de que ya podían caminar más o menos bien, inevitablemente empezamos a cantar juntos, a tocar, y qué sé yo, cada uno se dirigió por el instrumento que más le acomodó, y a la hora de hacer este ejercicio en este colegio donde hicimos la cantata Mapudungún, fue una seguidilla de circunstancias, porque el colegio, como te contaba, era tan grande, habían tantos alumnos que yo creo que metodológicamente fue inevitable decir vamos y cantemos todos. ¿Okay? Entonces la magnitud era justamente proporcional a la cantidad de alumnos que tenía el colegio. Y fue así como propuse este formato cantata que nos propuso popularmente Luis Salvis en los años 60, ¿no? Con la cantata Santa María, que era lindo, porque si bien es cierto, se denomina cantata, pero ortodoxamente esta cantata tipo Bach, así de la época barroca, que tiene una estructura narrativa y fundamentalmente religiosa, qué sé yo, fue traída a la música popular por el Luis Salvi, y fue conmovedor escuchar esa historia, ¿no? Como que qué terrible, pero también qué grandioso poder relatar un suceso social a través de la música. Yo lo encontré fascinante hasta el día de hoy. Y bueno, y entonces entre hacer canciones, una y otra repartida, mejor el concepto. Y fue así como yo creé una cantata dedicada a un cura. Yo estoy bastante alejado de la religión
partidista, digamos, pero sin embargo, el ser padre Demetrio, no me acuerdo del apellido. Entonces era un personaje, un tipo que había, perdón que me detenga en el detalle, pero que se hizo cura viejo, a los 58 años, creo, perdón si me equivoco en el detalle, pero por ahí, ¿no? Había sido casado, tenía hijos, qué sé yo, y en algún momento quedó viudo y solo, y fue y se hizo cura. Y hizo una cantidad de un apoyo solidario y amoroso con los pobres, con la gente pobre, que se convirtió inevitablemente en un personaje importante. Y entonces, a propósito de pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué compongo? ¿A propósito de qué? Un personaje, surgió él y compuso una cantata al padre Demetrio. Fue el primer intento de aglutinar a todos estos niños y empezar a incursionar en la instrumentación, ¿no? Y entonces, a la hora de la cantata Mapudungún, que fue la última, habían ocurrido varias. Compuse una cantata con poemas de Gabriela Mistral, hice la versión de la cantata Santa María, e invité a Héctor Noguera a relatarla. Fue muy re loco porque ni siquiera me acuerdo cómo llegué a él, ¿no? Pero musicalmente bien lograda, lo digo en forma honesta. La cantata Santa María, la misma versión, pero musicalmente con orquesta, y nunca se había hecho con orquesta ni coro, cuando la hice yo, ¿no? 400 niños cantando, has escuchado la cantata, ¿verdad? Cantando el mensaje final. Es muy raro ver a alguien que no haya llorado, digamos, con esa interpretación de cabros chicos cantando eso, ¿cachai? Y bueno, yo con ese resultado, digamos, tan hermoso en términos musicales, pero fundamentalmente de compromiso, de la actitud, con todas las características que ofrece esta posibilidad de hacer cosas juntos, muchas personas, ¿no? Todo lo transversal que es las posibilidades de la autoestima y de ahí para arriba y muchas otras cosas más, porque no todos los niños cantan bien y todos terminan cantando bien, porque son tantos que nadie se avergüenza y entonces todos se atreven y en algún momento terminan todos cantando lindo, ¿no? Es inevitable. Y surgieron varias cosas, varias cantatas, hasta que encontré este libro, hice la cantata Mapudungún, y entonces fue tan hermoso el resultado final y el ejercicio y la propuesta, las lecturas que tiene esto, de niños jóvenes cantando, porque el más viejo tenía 16 años, ¿no? 17 años. Tantas lecturas ofrece que yo me motivé y me entusiasmé a poder grabar esto. ¿Ok? Entonces, qué sé yo, se hizo lo que hubo que hacer. Un compañero del pedagógico, el Pepe Cid, José Cid, nos ayudó con un formato del proyecto y lo postulamos y qué sé yo, y pudimos grabar el disco. Y entonces fuimos a hacer el estreno de este disco a Santiago, al Chimcobo, no cabíamos en otro lado tampoco, porque éramos demasiados. Me acuerdo que cada niño, entre todos, hicimos plata para poder pagar los buses para ir. Y fuimos todos. 10 buses llenos, una caravana enorme de Melipilla al Chincohue. Fuimos, nos instalamos, tocamos, invité al Roberto Márquez y a la Francesca Ancarola a cantar esa vez. Ya la habíamos presentado acá en Melipilla, ¿no? Con la Francisca Valenzuela. Y a mí me surgió esta inquietud de invitar a algún personaje musical que fuera, era como ponerle una tremenda guinda a la torta para los niños y las niñas que estaban cantando ahí, se sintieran completamente involucrados, que ya lo estaban, pero encima venía un personaje, una ídola musical para ellas y ellos, como era Francisca Valenzuela en ese tiempo, ¿no? Que encima viniera a cantar con ellos era algo inolvidable, ¿cachai? Era como, y fue así, impresionantemente inolvidable. Estar cantando con un ídolo ahí y encima estar cantando en Mapudungún, en el idioma de los mapuches y con unos textos maravillosos. Qué sé yo, estaba mucho ingrediente en esa cazuela, ¿no? Mucho. Y bueno, y fuimos, y fue toda una odisea, porque técnicamente te puedes imaginar, amplificar, poner sitiales y qué sé yo, y todo así autogestionado. Yo ayudé a poner la silla para que se sentaran los cabros de la orquesta, qué sé yo. Nosotros juntamos la plata para así muy autogestionado. Y entonces hicimos la cantata y nos empezaron a pedir replicarla.
pero la logística no aguantaba para hacerla ni siquiera 2 veces. Y fue así entonces como dijimos, bueno, vamos y hagamos una versión grupal. ¿Cómo nos ponemos? Calfu, azul en Mapudungún. Y fuimos y conformamos Calfu y empezamos a recorrer Chile y distintos lugares con la cantata Mapudungún en este formato en que cabíamos en un auto y no en bus, ¿cachai? Fue así como surgió. Ahora, de que hayamos estado tocando siempre con los Calfu es, claro, inevitable porque somos familia, pero ya en la conformidad, en la conformación, digo, del grupo como tal, surgió a propósito de esta necesidad. E hicimos el Calfu y fuimos a todos lados con eso, ¿no? Yo escucho harta música chilena y sin duda yo había escuchado la cantata, que tiene un valor histórico precioso, está documentado, que bueno que está documentada Sí, la cantata, que se puede acceder y escucharla, eh, pero haber escuchado después todos otros discos de Calfu, donde el otro día te comentaba a ti que bien elegido, por ejemplo, el Tata Barahona para tal canción, porque como que toma una calidez ah, y eso tiene que ver con cierta también experticia musical, pero también con una convicción, porque no debe haber sido tan fácil. Era un sueño, supongo, haber reunido a intérpretes, a compositores chilenos de la envergadura de los que lograste convencer para involucrarse con Calfu. sí, ¿Nos po. cuentan un poco de eso? Fue una aventura. Terminó la cantata Mapudungun y dijimos, bueno, yo hablé con el Licura, permítenos por favor devolverte la mano en este ping-pong de abrazos, ¿no? Este pimponeo de abrazos. Nosotros queremos hacer un disco con tus poemas esta vez. No con los poetas chilenos traducidos al Mapudungún, con tus propios poemas. Me regaló este libro. Eso se ve. Me regaló este maravilloso libro, El Azul de los Sueños. Y entonces, la primera página que abrí hice una canción, al tiro. Fucha Nahuel, el gran tigre Nahuel Buta. Hice esa canción y dije, hagamos un disco con esto. Le comenté a mí, fue así, lo voy a tratar de resumir, pero no fue algo premeditado, no es que nosotros nos sentamos y digo, convoquemos a más músicos de tal manera de darle más relevancia en términos de popularidad, digamos, de poder tener más alcance para que más gente escuche esta intención, de acercarnos ya a esta altura, más que al Mapudungún, y sí también a la cosmovisión del pueblo mapuche, donde los chilenos nos hacemos un favor si nos acercamos para allá, aunque sea mínimamente. Nos hacemos un favor gigante, porque que la propuesta filosófica y de la cosmovisión propiamente tal del pueblo mapuche es algo muy profundo y muy maravillosamente claro. Y entonces, conversando con mi amigo Luis Enrique Galdames, Quique Galdames del grupo Iyapu, un destacado violentista chileno, ¿no? Que por suerte para mí es amigo mío desde niño acá en San Antonio. Nos criamos juntos, viajamos por el sur con los Boy Scouts y qué sé yo, formamos nuestros primeros grupos de música también, y nos conocemos desde toda la vida, ¿no? Y entonces estando en su casa le comenté y le dije si se animaba, porque con esta sensación colaborativa que a mí me parece que proponía una riqueza inevitable de colores musicales, de interpretación, porque el tema que hicimos con el Joe Vasconcelos está claro que se nota que es Joe Vasconcelos, con Calfu, se nota esa mixtura, ¿no? Y entonces era como súper lindo y pretencioso, pero no fue premeditado. El Quique hizo y trabajó en una de las canciones, y después, por intermedio de alguien le dijo a este otro, qué sé yo, ¿verdad? Nos empezamos a contactar con otros músicos, pero no fue premeditado. Con el Tata Barahona un día me topé justamente en el pedagógico, le conversé y le dije, mira, estamos en esto. Oh, qué buena, me dijo, se llevó 3 poemas. Yo siempre andaba en una carpeta con algunos poemas que había seleccionado del libro, este que me dio el Licura, andaba con 15 poemas, y siempre le pasaba un par.
con el músico con el cual me topaba. Y ya después fue, ya una vez que se sumó el Tata Barahona, el Nano Stern, qué sé yo, Juanito Ayala, que lo topé en el local de un amigo, incluso fue todo así como muy coloquial, muy piola, no premeditado. Ya ahí se puso ambicioso la cosa, inevitablemente surgió una ambición, invitemos a músicos como, bueno, la Francisca Valenzuela habíamos trabajado con ella y le encantó la idea porque conocía a Elicura y la involucramos también, entonces yo cada vez que le hablaba a algún músico, mira, está el Joe Vasconcelos, está el Juanito Ayala, está la Francisca Valenzuela, el Nano Stern, bla bla bla, el Tata Barahona, y decir, oh, yo también quiero estar. Entonces fue como al revés, compadre, toma, aquí hay 3 poemas, mándame. Ahora, que se le pudiera llamar dificultad, pero que en el fondo no lo es, en términos del transcurso de la logística de la conformación y la creación del disco en definitiva. Nosotros estuvimos desde el 2013 al 2017. 4 años, por lo menos 4 años, en este trajín de, esperando los tiempos de cada uno, porque no es que yo pudiera decirle, y yo esperaba eso, porque claro, con la ansiedad más que nada, es pasarle un poema al Juan Ayala y que él me dijera la otra semana, ok, tengo esta idea, porque tampoco se trataba de componer una canción, tengo una idea, entonces nosotros la tomamos, le poníamos nuestro ingrediente mapudungún, que para mí era inconcebible no hacerlo en mapudungún, pero también no íntegramente en mapudungún. De hecho creo que hay 2 o 3 canciones nomás que están completamente en mapudungún, el resto están en castellano, y algunos coros, algunos contracantos que le poníamos nosotros en mapudungún también, pero que no estuviera ausente, ¿no? La propuesta esta de utilizar el mapudungún, más que de apropiárselo, es como reconocerlo, ¿no? Y fue así entonces como esperamos más tiempo de lo que yo hubiera querido, digamos. Pero la premisa era, nuestro apuro es que quede lo mejor posible. Por lo tanto, eso no está condicionado al tiempo. Y fue así como, no sé, algunos de ellos se demoraron 1 año y medio en mandarme una propuesta, simplemente porque estaban en su vorágine, en su historia musical y qué sé yo, o se les olvidaba, o simplemente lo postergaban eternamente, o trataban y no les funcionaba, etcétera. El trabajo de composición fue una larga espera, pero tarde o temprano me mandaban en el mismo teléfono una ideita en una guitarra y nosotros ávidos nos juntábamos con el Carrefour y la armábamos en canción inmediatamente. La arreglamos y le poníamos la forma, digamos, la estructura y los coros y el texto y las voces y la musicalidad y etcétera, ¿no? Todo lo hicimos así como nosotros muy ávidos de hacerlo. Si no hubieran pasado las canciones el 2013, el disco lo hubiéramos sacado el 2013. O sea, toda esa postergación fue fundamentalmente esperando con paciencia esta resolución creativa de cada uno de los convocados o autoconvocados, ¿no? Pero fue así, de lindo, fue interesante, y para nosotros también hay una especie de actitud que tengo yo frente a eso, frente a desmistificar a la gente, y en este caso fundamentalmente a los músicos, ¿no? Claro, porque yo en algún momento me sentí, y retrocedo al tiempo pedagógico y antes, es que como mirar a Pato Mans como una estrella inalcanzable, ni siquiera la voy a poder ver pasar por una calle este tipo, jamás, porque era como demasiado. Entonces de repente me di cuenta, no es tal la historia. O sea, me encantaría ir y darle la mano y agradecerle por sus canciones y conversar con él para saber qué onda. Y lo hice. Entonces, después, cuando mis hijos empezaron a crecer, casi a modo de juego, yo siempre les dije que uno puede conversar con cualquier persona. Lo decía en una entrevista, si yo de repente, por decir algo, porque no sé si lo logro explicar bien la intención. Si tengo que hablar con Roger Waters, lo haré. Voy a hablar con él, lo voy a ubicar, no me preguntes cómo, pero lo voy a llegar si tengo la necesidad de hablar con él. Lo pongo a modo de ejemplo en el sentido, pero fundamentalmente tiene que ver con, más que casi en forma de juego, es desmitificar, porque es como ponernos en el propio lugar. Somos todos iguales, entre comillas, tenemos las mismas necesidades, las mismas inquietudes, las mismas sensaciones, y entonces es súper rico poder desmitificar eso para uno atreverse también.
en el caso de los hijos, lo digo, ¿no? Y uno también como adolescente. No es como desmitificar, es como decir, yo también podría hacer una linda canción, yo también podría escribir un poema a lo mejor, y valorar en la justa magnitud la obra más que el personaje propiamente tal. Y entonces esta conjunción de músicos y artistas, porque la Cata amaba al Tata Barahona, por ejemplo, y lo fue a ver a muchos conciertos, y de repente estar cantando con él a dúo era como, qué bonito, ¿cachai? Así como, porque ni siquiera es como los músicos entre sí, igualmente sin ser elite, se conocen entre ellos, se juntan en conciertos, bla, 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 son amigos, algunos más que otros, pero se conocen entre ellos. Entonces era como re loco. De hecho, cuando hicimos el lanzamiento del disco, que lo hicimos en el Matucana 100, fue muy cómico, por decirlo de alguna forma, estar todos metidos en un camarín y de repente mirando, y todos juntos, ellos mismos, ¿eh? El Juan Ayala decía, nosotros nunca tenemos esta posibilidad porque nos topamos ahí en el pasillo de correr, pero estábamos ahí en un cóctel, ahí, unas, qué sé yo, las cositas que teníamos previo al show, y todos juntos como una patota de amigos, ¿cachai? Y para ellos también era súper lindo. El Andrés Godoy, músico de San Antonio también, se nos veía hace siglos al Joe Vasconcelos, que alguna vez lo había visto hace 20 años atrás y ahora se topan de nuevo y se abrazan como muy cariñosamente. O el Manuel García, qué sé yo, y estamos todos juntos ahí, en ese camarín, y fue muy lindo esa cofradía, digamos, que se armó. Fue muy encantador y surrealista para nosotros y feliz para ellos. Entonces hay mucha historia ahí. Está súper bonito lo que ocurrió Qué con el Pagún. hermoso, qué hermoso eso de cuando confluyen sensibilidades y aparece como la generosidad que es tan propia del ser humano y que se nos había olvidado, porque es algo con lo que nosotros hemos crecido en algún Sí, sentido, pero que por un tiempo como que los encuentros más personales estaban suspendidos, habíamos entrado en el individualismo, en ciertos temores, ¿no? Y de repente esto también se abre esa persona que somos, o sea, te lo digo también porque, claro, yo soy fana de Calfu y hoy día estoy conversando contigo, por ejemplo. Entiendo como lo que me has dicho recién bueno, en el relato. mm, Eh, y, y bueno, Chile ha cambiado en este último tiempo, tuvimos un estallido y ahí te quiero desplazar a otra pregunta como para ir haciéndole el cierre a nuestra conversación de hoy día. Y tenemos un Chile que está situado, podríamos decir, post-estallido, pero también en una situación eh, pandémica, ¿no? Que también nos ha traído una forma, nos habíamos encontrado en la plaza, en el espacio público, y ahora nos tenemos que encerrar de nuevo. ¿Cómo has vivido tú estos dos procesos, digamos? Primero el del estallido y posteriormente el pandémico, pero además, ya que en tu conocimiento de la lengua y también de la cosmovisión mapuche, la Mistral decía, tú, con lo que te escuchaba el lector de la Mistral también, cuando uno conoce una lengua, conoce el alma del pueblo. qué ¿Cómo hermoso, puedes qué claro y vincular hermoso. este Chile que viene después de esta experiencia del último par de años? Sí, mira, tratando de ser lo más conciso posible, había una desesperanza tal que era completamente asumida, en mi caso, lo digo en mi propio estadio personal, digamos, una desesperanza de un mundo de un Chile particularmente, tan, tan poco solidario, que se hizo costumbre eso, ¿no? Pero tarde o temprano, este tipo de actitudes en cualquier sociedad es inevitable que ocurra un hastío y un vuelco. Ahora, ¿cuánto tiempo se iba a demorar? Yo pensé que no lo iba a alcanzar a vivir eso, que iba a pasar en 50 años más, tarde o temprano, no sé.
o cuando de alguna manera desaparecieran los grandes próceres de toda esta, de la gente que nos llevó mancomunada a esta situación tan triste, tan gris, ¿no? De la cual estábamos antes del 18 de octubre. A mí me parece muy bienvenida esta reacción. Y me gustaría decir feliz, pero ha habido tanta gente dañada, tanta gente golpeada, tanta gente que ha sufrido, que no se puede considerar feliz, sí, fundamental, inevitable y necesaria. Eso sí, absolutamente lo digo con todas sus letras, ¿no? Pienso en mis hijos también, grandes. Yo tengo 5 hijos, los 3 mayores están en Calfu y tengo 2 mellizas de 9 años acaban de cumplir. Pienso en ellos y en ellas, y veía antes del estallido, sobre todo los más grandes, esta sensación de frustración tan grande en términos de sociedad. No sé si lo puedo explicar bien, pero parece que es bien obvio, ¿no? Ellos miraban hacia el futuro y no veían una nube eterna. Ok, soy profe, no puedo hacer en estas condiciones, porque las condiciones tan poco amorosas de los colegios particulares subvencionados, sobre todo, en términos generales, es súper frustrante. Pero entonces, ¿qué? ¿Qué hago si yo quiero hacer cosas y no está permitido, ¿no? Culturalmente? Entonces veía con mucha pena yo esta desesperanza que en algún momento estuvo a punto de ocurrir, y seguramente ahora con menos presión puede que ocurra. Yo les decía, vayan a conocer otro lado, otro lugar, ¿cachai? Yo lo hice. Apenas salí del pedagógico me fui a Europa y estuve varios años viviendo en Alemania y en Italia. Y fue una experiencia enriquecedora, que nunca me permití, yo no idealicé quedarme a vivir allá, sino que solamente ir y pisotear un rato Roma, ¿cachai? Y estar en Venecia y qué sé yo, y recorrer Italia entero, y de ahí venirme acá, a abrazar a mi mamá, a que ella me hiciera cariño hasta que estuviera, punto, no, porque da lo mismo donde uno viva en definitiva, pero a una altura determinada creo que viajar hay algo importante, sobre todo cuando uno tiene poco acceso a la información cultural, y no lo digo por los medios, no lo digo por la radio ni por la tele, sino que esa sensación social, cultural, que en Chile no existe, o existe, ahora está, pudiéramos pensar que está un poco floreciendo, pero en términos generales no existe este ambiente cultural en Chile. Y esta cuestión es justamente por razón del Estado, de todo el tiempo que ha estado soterrada esta situación, y que tan mal nos hace, porque nos obnubila y no nos permite brillar como personas, ¿cachai? El no acceso a la cultura. Y entonces estábamos en ese trance con mis hijos, y de repente ocurre esto. Y a mí me dio tanta alegría que ocurriera, porque inmediatamente sentí que hay un antes y un después de ese momento. Y lo mejor es que no hay vuelta atrás. ¿Cachai? No hay vuelta atrás, independiente de lo que ocurra, independiente de los partidos políticos, independiente de las tosudeces, no hay vuelta atrás. Y no hay vuelta atrás porque por el acceso a la información que cada uno se forjó. Entonces, es triste ver la incredulidad y el escepticismo que hay en términos del manejo de la sociedad, pero yo lo entiendo porque es inevitable, porque han sido demasiados años de oscurantismo. Y no quiero parecer grave con eso, pero es la verdad. Es la verdad. O sea, no sé, en el tiempo del estallido social la gente se admiraba y estaban todos como muy felizmente contrariados en ver tanta plaza llena de niños y gente cantando y bailando en las plazas. Y eso es obvio, y a nosotros nos parecía surreal, ¿cachai? Entonces, yo estoy, y a propósito del Calfú y la pandemia, todo esto, pareciera que estuviera todo programado, porque, claro, vino este estallido, este remesón de la conciencia social y cultural a la vez, y el planeta nos obliga a encerrarnos. Y entonces, ¿qué hace uno normalmente cuando está encerrado? Voluntaria o involuntariamente, piensa mucho. Entonces, si es por dar alguna respuesta a cómo he vivido la pandemia, ha sido maravillosamente productivo en términos de introspección, de poder mirar las cosas con calma, de tener tiempo para descansar y pensar.
porque siempre andamos corriendo para todos lados. Y estirarse un rato a mirar el mar o estar ahí en cualquier lado pensando un rato es sinónimo de flojera. Y es, si no tenemos ese tiempo que justamente ahora se nos está dando de alguna forma, con todo el sufrimiento que hay, no estoy descartando, estoy mirando el lado positivo dentro de lo terrible que es toda esta circunstancia, ¿no? Incluido la revolución social, incluida la pandemia. Claro, está envuelta fundamentalmente en tragedia esta historia, mucha muerte, mucho sufrimiento, pero sin embargo, si hay algo que rescatar, porque siempre hay algo que rescatar, para mí es fundamental este momento de poder pensar y producir mentalmente, en términos de pensar, ¿no? De pensar. Solamente pensar es suficiente, digamos, como para evidenciar muchas cosas y resolver también. Entonces, he estado productivo en ese sentido, particularmente en Calfú, y como para redondear la actividad nuestra, a propósito de Licura Chihuailaf y del Mapu de Ungún y de nuestra actividad musical, justamente en este tiempo produjimos un disco que fue planteado en dos etapas. En 2019 subimos la primera parte de este disco que se llama La Sangre Grita, que tiene que ver con un pequeño texto, el título, ¿no?, de un poema de Licura Chihuailaf que se llama Leyendas, Visiones, que es justamente el primer tema que escuchamos en un video animado que hay en 3D, que lo vimos, el personaje este que va en el bote, ¿no? Y entonces lo produjimos justamente y lo lanzamos en noviembre del 2019, a un mes del estallido social. Y el 2020 trabajamos en la segunda parte, por una cuestión de tiempo, de tranquilidad. No quisimos esperar 4 años para hacer un disco, sino que lo fuimos haciendo en la medida de las posibilidades, porque igualmente en términos económicos es súper caro hacer un disco de categoría, en términos, estoy hablando de la parte técnica, ¿no? Porque a uno le puede gustar o no, pero técnicamente hacerlo es re caro. Y el diseño y qué sé yo. Entonces decidimos hacerlo en 2 partes, y el año pasado trabajamos con el Sebastián Almarza, que es el pianista de Congreso, ¿no? Nunca habíamos trabajado con un músico en términos de producción musical, que significa para dónde dirigir el color del arreglo de la canción, y qué sé yo, y qué onda, cómo armarlo. Siempre lo hicimos nosotros nomás. Y vimos, y es sabido, pero nunca nos interiorizamos tanto, que todos los músicos, todos, trabajan con un productor musical. Y yo decía, ¿para qué? ¿Para qué? Y entonces quisimos probar esto, porque es como un tercer ojo, ¿no? Es como alguien que mira, viene desde afuera y dice, mira, yo creo, entonces tú le entregas el criterio a él, asume el criterio que él puede, a dónde puede dirigir el color de este disco. Y fue así como ocurrió. Y todo esto sin vernos, a través del Zoom, mandándonos WeTransfer con los arreglos, estuvimos todo el año. Y a propósito de colaboración, y el remate de esto fue que ahora en enero, que se abrió una pequeña ventana, fuimos y grabamos con Guido Nissenson, que es uno de los sonidistas más heavy que hay acá en Latinoamérica y en Chile, que está justamente ahora, que grabó a Spinetta y que grabó a casi todos los músicos argentinos clever, así como potente, y ha hecho los más grandes discos. Sigue estando en Chile, ¿no? Sigue estando en Chile, él se vino acá a Chile, ahora está todavía, ¿no? Se iba a ir a España porque trabaja con, no me acuerdo el nombre del músico. En fin, acá trabajó con Joe Vasconcelos, hizo varios discos con muchos músicos, God One y qué sé yo. Entonces es un capo él, con Emanuel García también. Fuimos y grabamos las voces de este disco que produjimos online con Sebastián Almarza. Y entonces mira, yo creo que, porque me preguntaban el otro día, ¿cómo es que ustedes tienen esta intención colaborativa que se ve? O sea, es evidente y no es premeditada. Lo que sí concluyo yo, porque uno a veces no se detiene a pensar a las cosas, ¿no? Las cosas que ocurren, sino que deja que sucedan nomás. Yo creo que eso, sin ser premeditado, lo colaborativo nos surge, es por esa sensación de no evitarlo. ¿Cachai? ¿Puede parecer, suena raro? No. Es como no evitar que sea colaborativo, ¿por qué no? Y entonces el disco, entre Sebastián Almarza, nosotros, las letras, los textos de Licura, le incluimos también un tema con un par de poemas que yo había musicalizado a la Gabriela Mistral, y surgió algo ahí extraño, porque vimos conversando a la Licura con la Gabriela Mistral, en una misma canción, un tema que se llama Palabras Serenas, por ejemplo, que te invito a escucharlo. Todo esto está en Spotify nomás por mientras, pero
Palabras Serenas es un poema de la Gabriela Mistral, donde ella transita su propia vida hacia la muerte, pero no la muerte como un final, una destrucción o como una consecuencia de algo, sino que como la naturaleza de la vida en sí misma, ¿no? Entonces transita, y hay otro poema también de Licura Chihuahilaf, que lo hicimos en Mapudungun ahí, que lo incorporamos en la parte B de la canción, digamos, es una misma canción, donde también habla de del río y del viaje que ocurre entre el inicio y el final, ¿no? Y entonces los dos poemas hablando de lo mismo, metidos en una misma canción, uno cantado en castellano por la Cata y la incursión del Nico que lo dice como, no sé si llamarlo rap, pero es como hablado, ¿no? El Mapudungun del poema de Lilicura. Y entonces nos vimos ahí que están abrazándose Lilicura con la Gabriela Mistral, y nosotros haciendo una canción a propósito de eso. Qué lindo, ya suena, o sea, suena lindo, digamos, el hecho, ¿no? Y entonces este disco, una vez que lo terminamos de grabar y producir, surgió una posibilidad por ahí de que hay un tipo muy capo que se llama Ricardo Mosca, que es un brasileño que mezcla, es un máster de mezclas. Entonces el disco se fue para allá, se fue para Brasil, y este tipo lo mezcló. Todas las sonoridades, las voces nuestras, los poemas, qué sé yo, lo mezcló. Y para hacer el trámite final del disco, del proceso técnico, que es justamente la masterización final, que es como agarrar todo lo que ya viene durante tanto tiempo trabajado y haber pasado por la producción musical y la mezcla de la regulación de los volúmenes. El toque final se llama la masterización, y esto se fue para Argentina, donde un tipo que se llama Brian Yelé, que es un capísimo también de una productora musical en Buenos Aires, ¿no? Y entonces se dio una tremenda vuelta, o sea, desde el Gualmapu se fue a dar una vuelta ¿cuánto se llama? Para el Valle del Elqui, se vino a Santiago, a San Antonio, se fue a Brasil, pasó por Argentina y llegó y está. Y ahora en Santiago, nuestro querido Vicente Larrea, uno de los más grandes diseñadores de Chile, que hizo toda esta gráfica de la nueva canción chilena, los logos de los Quilapayún, y ya, qué sé yo, todas esas fotos y dibujos de aquellos tiempos. Viejo amigo está haciendo la carátula de La Sangre Grita, que la vamos a sacar en noviembre de este año, en disco físico, con todo lo romántico que eso implica a esta altura, ¿no? Que ya yo ni siquiera tengo dónde escuchar un CD. Pero sin embargo me gustaría tener el disco y una producción súper linda con las letras, los textos y qué sé yo. Así que ahí estamos, po. Esto pasado en pandemias y revoluciones. Qué precioso, Jaime, cómo ha ido este devenir artístico tuyo, de escuchar ya, de que tengas el privilegio de tocar, por ejemplo, con tus hijos, con tu Sí, familia. es un privilegio, tú lo dije. Un privilegio que pocos tienen y que han podido darse, ¿no? Después todo este trabajo colectivo que empieza a aumentar, a enriquecer la producción musical sonora de Carrefour, junto con la poesía. Ahora lo que me decías de Licura teniendo tremenda calidad de poeta, tremenda originalidad de poeta, sin duda Licura estará dichoso, contento, porque nunca ha negado él algún reconocimiento a la Mistral y a la poesía mistraliana, como reconociéndola como nuestra madre poética, como nuestra lengua poética. Sí. Me deja una sensación exquisita esto que has relatado en la última intervención que hiciste, y como sintetizando ya para dar el cierre a la entrevista de hoy. Se me descargó el celular y en este momento es cuando recibimos los saludos de quienes están participando de las transmisiones, entonces no alcancé a ver quién está saludando, las va a poder ver por todos los contratiempos que hemos tenido hoy día, va a poder verla después cuando te envíe el enlace para que puedas revisar la conversación de hoy. Patricio está aquí como soporte. Patricio
es el presidente de la Fundación Casa de los 10, una hermosa casona que está en el centro de Santiago. Yo hoy día estoy en Maule, pero estoy en la Casa de los 10 también, esto nos permite la tecnología hoy día. Sí, no, súper. Yo en Eh, San Antonio. Oye, esta casa, bueno, después te pregunto, pero la casa de los 10 es una casona, ustedes hacen eventos ahí habitualmente, me contaba Patricio delante, ocurren claro, cosas ahí. Patricio, el alma mater de ahí, yo ¿Y dónde está trabajo ubicada? en Santa Rosa con Tarapacá, a lo mejor la has visto. Es una casona antigua del centro de Santiago, Qué cerca de bueno, los edificios ahí de los quiero clásicos conocer. Enersis, Perfecto, espero conocerla en algún momento. una casona preciosa. De la Casa de los 10 es un grupo intelectual que se formó a principios del siglo XX, donde se reunía música, poesía, Qué bueno. pintura. Pasaron por ahí, bueno, del grupo eran Alfonso Lenk, grandes compositores chilenos, Acario Cotapos, Alberto Excelente, García qué bueno, Guerrero, qué fueron parte místico. de ese grupo. Sacaron en 1917, hicieron un número de la revista Los 10 dedicada solo a música, donde lo único que se publicó fueron partituras. Oh, Y está María Luisa Sepúlveda, está Pedro Humberto Allende, está Rengifo, que donaron excelente, ahí alguna cancioncita. Es un documento histórico que tienen ahí, que lo pueden empezar a visitar y a tocar también. qué bueno. Eh, Ojalá que cuando pase esto ya podamos reunirnos en ese espacio que es precioso y que también nos podamos reunir con las intervenciones directas del público. Este conversatorio al que yo invito era con público presencial, donde el público podía estar participando del diálogo también. Qué bueno, qué Eh, bueno. Va a ocurrir todo eso, va a ocurrir. Así es que esperamos que podamos repetir esta conversación en algún lugar así, Absolutamente. con la presencia de público. Te doy los agradecimientos, las disculpas te las vuelvo a insistir, pero No, no es sacamos la culpa tuya. entrevista de todas maneras. Estamos, en esta circunstancia estamos completamente expuestos a esto. Sí, Al internet y al qué sé yo, no. Sí, exacto. hay que absolutamente. Entonces, yo me despediría corto una vez que Patricio nos ponga tal vez la otra canción que estaba preparada. Patricio, ¿te parece? Sí, aquí la puedo preparar. Perfecto. Entonces yo te mando un abrazo, Alex, Patricio también. Gracias por invitarme. A mí me encanta conversar. Normalmente me tienen que hacer callar, me pasa eso. Este, pero ojalá que lo podamos hacer en vivo en algún momento. Vamos con los Calfú ahí, cantamos unas canciones, conversamos, es lindo. Siempre, siempre va a ser indispensable conversar, sobre todo en estos tiempos. Yo creo que con mayor razón. Está bien poder compartirnos, digamos, nuestra manera de vivir, digamos, ¿no? Creo La que sí. Casa de los 10 fue eso, el ánimo que quiere recuperar la Casa de los 10 y Excelente. desde la Universidad Católica Silvia Enrique, desde vinculación con el medio, que es donde estoy colaborando, le Ujú. estamos ayudando en este impulso también. Espectacular. Muchas Abrazo gracias, entonces, Jaime, nos despedimos ambos. y Patricio nos da la canción de cierre para terminar la transmisión. Muy Excelente. buenas noches. Colocar. Hablamos entonces después. Ahí la seguimos. No perdamos el contacto, ¿vale? Gracias, Jaime. Estoy mi espíritu de niño, sintiendo el respirar. De nuestros campos sueñan así, dice el azul. Nuestras semillas vuelan entre los bosques, en la nieve del futuro, de nuestra tierra sagrada. Hakuna pinto que vijina que cuenta, y vijin montar en Puchoyo. Hakuna pinto que vijina